Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, comenzamos hoy el contenido de la clase. Hoy vamos a seguir viendo los medios de extinción de las obligaciones tributarias, en donde lógicamente el pago sigue siendo y será la forma de extinguir obligaciones que más le interesa a la administración tributaria. O sea, a la administración tributaria no le interesa más que esa forma de extinguir las obligaciones tributarias. Si alguien levantó la mano ahí. Sí, licenciada, disculpe, buenas noches, es que no podía activar mi micrófono cuando usted preguntó si había alguna duda o algo, alguna pregunta. Disculpe, yo sé que ya le había hablado de esto, pero sí, mi nota apareció como no me presenté, como que no me presenté, pero sí fue porque lo envié fuera de tiempo, fíjese, licenciada. Sí. Yo sé de que ahorita pues es muy tarde para la pregunta que le voy a hacer, pero igual se la voy a hacer. ¿Qué puedo hacer, licenciada? Disculpe. Pues la verdad que no puede hacer nada porque los que tuvieron el mismo problema como ustedes, inmediatamente manifestaron que por luz, por X, por Y problema no habían podido mandar su examen, y mi respuesta en ese momento era que se metieran al examen extemporáneo y yo se los hacía. Pues de esa manera yo solucioné el problema de ellos. Muchos me decían que se había ido la luz en su residencia, pero yo no puedo estar generando exámenes cada vez que a mí se me ocurre. Yo me guío por el normativo que tiene la facultad y solamente puedo hacer... Licenciada, disculpe, fíjese que yo Sí, yo lo entiendo, licenciada, pero fíjese que yo cuando vi mi nota, yo la vi un día, Mire, yo le pediría un favor, deme su número de teléfono y mañana platicamos, porque para mí yo ya no puedo hacer ni un examen más. Por ejemplo, aquí va a entrar Juan Argueta Ixcaní, que tenía el mismo problema suyo y yo ya lo examiné y ya repuse el examen, pero yo no puedo estar haciendo exámenes cada vez que a mí se me ocurra, así que lamentablemente yo no puedo hacer absolutamente nada. Sí, licenciada, solo le voy a hacer algo. Fíjese que yo el día que vi mi nota, yo la vi el día miércoles a las 5 de la mañana. Yo le envié un correo a las 5:30 de la mañana, le escribí en Classroom. Sí, pero usted esperó a que yo publicara la nota. Eso quiere decir que usted me debió haber dicho a mí antes que publicar la nota, porque lógicamente usted sabía que su nota no iba a aparecer, y no iba a aparecer porque usted no había mandado su examen extemporáneo. O sea, esa era la razón. Entonces, hágame un favor, deme su número de teléfono y yo lo voy a llamar y vamos a hablar sobre ese tema que solo le interesa a usted y a mí y no a los demás. ¿Cuál es su número de teléfono? 3518-8520. Y disculpe, licenciada. No tenga pena, pero sí le digo una cosa. Yo ya examiné a los que tenían problemas. Ustedes si sabían que el examen no lo habían mandado, no debieron haber esperado que apareciera la nota. Si ustedes mismos sabían que la nota no iba a aparecer. Ustedes sabían que la nota no iba a aparecer. ¿Y por qué no iba a aparecer? Porque no habían mandado el examen a tiempo. Y eso yo no lo sé. Eso lo sabe cada quien. Cada quien en su computadora sabe cuando manda el examen, sabe a qué hora lo mandan. Yo definitivamente eso no lo sé. Entonces aquí el problema es que ustedes no se examinaron cuando se tenían que examinar y ahora no se puede hacer absolutamente nada. Así que si alguien más tiene alguna pregunta, yo lo voy a llamar mañana temprano y arreglamos eso. Bueno, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces continuamos el día de hoy. Entonces yo les decía que hoy vamos a seguir viendo los medios de extinguir las obligaciones tributarias, en donde sin duda
el medio más importante será y sigue siendo el pago. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener bien claro que el Estado necesita tener los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Y lógicamente no solo tener los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, sino que les llegue de la manera más rápida para poder contar con ese tipo de ingresos. Entonces, lógicamente, como les digo, el pago es y será la forma más especial que necesita el Estado para poder extinguir la obligación tributaria. Hoy vamos a ver lo que se llama confusión. Si nosotros nos vamos a nuestro artículo 35 del Código de Notariado, que ustedes ya leyeron, se van a encontrar que en el artículo 35 está medios de extinción, y entre los medios de extinción está el pago, la compensación, la confusión, la condonación, la remisión, la prescripción, y esos son los medios precisamente que tiene nuestro código. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la confusión. Si nosotros nos vamos al artículo 45 del Código Tributario, que quisiera pedirle que todos tengan su Código Tributario a la mano, se van a dar cuenta que esa reunión, o sea, que aquí dice el artículo, la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor que extingue la obligación tributaria. Entonces, la confusión, ya nuestro código está diciendo que es la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de la calidad de deudor y acreedor. Y entonces aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y quién es el sujeto activo? Eso es lo que yo les pregunto. ¿Y quién es el sujeto activo? El Estado. Exactamente, así como me puso Max, el Estado. Entonces, quiere decir que esa confusión solo se da de conformidad con nuestro código tributario en el sujeto activo. O sea, el sujeto activo es el que debe de reunir esa calidad de acreedor y deudor y de esta manera extinguir la obligación tributaria. Si nosotros nos vamos a lo que expresa Carlos María Giuliani Fonrush, él dice que la confusión en materia de las obligaciones civiles ocurre cuando se reúne en una misma persona por sucesión o por otra causa la calidad de acreedor y deudor. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas circunstancias. En el diccionario Osorio, ¿qué dice este diccionario? Dice que la confusión es una forma típica de extinguir la obligación tributaria. Es una forma típica de extinguir la obligación tributaria. Y él dice, y tiene lugar cuando se reúne en una misma persona por sucesión universal o por cualquier otra cosa, la calidad de acreedor y deudor. Pero nosotros en nuestra legislación lo tenemos más puntual. Y la puntualidad es que nuestra ley, nuestro código tributario dice que esa reunión en el sujeto activo de la obligación jurídica tributaria nos está diciendo y nos está circunscribiendo al sujeto activo. O sea, ¿qué nos está diciendo el artículo? El artículo nos está diciendo que el Estado debe de reunir esa calidad de acreedor y deudor para que precisamente se dé la confusión. O sea, no nos está dejando los sujetos libres la ley. La ley está diciendo que solamente tiene que ser el Estado.
Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Lo que nosotros podemos concluir es que la confusión es una forma de extinguir la obligación tributaria, que se produce cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, que es el Estado, como consecuencia de la transmisión de los bienes o de derechos sujetos a tributo, queda colocado en una situación de deudor. Porque nosotros sabemos siempre que el Estado es el acreedor, pero lo que pasa es que como consecuencia de la transmisión de los bienes o de derechos sujetos a los tributos, queda colocado en la situación de deudor. Esta figura se dice la doctrina, rara vez se da en el derecho tributario. Pero son muchos los ejemplos que de ellas se dan, que de ellas se conocen. Y regularmente esto sucede cuando el Estado recibe una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias. En tal caso, es evidente que las deudas se extinguen por confusión. Al respecto, nosotros tenemos que leer este artículo 45 del Código Tributario y dice: la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor extinguen esa obligación. Aquí nosotros podemos encontrar algunos ejemplos. ¿Y cuáles ejemplos vamos a tomar en primer lugar? Cuando se importan mercaderías y por alguna razón son confiscadas por el Estado. También cuando el Estado puede ser heredero del deudor a título universal a través de las herencias vacantes. También cuando el Estado adquiere bienes por un legado, donación, expropiación o compra. Ahí precisamente es lo que se da la confusión. Pero no olviden que la confusión no habla de los dos sujetos. La confusión en nuestra ley está referida al sujeto activo. Y ustedes saben quién es ese sujeto activo. Ese sujeto activo es el Estado. No sé si esto les genera alguna duda o alguna pregunta que quisieran plantear. Solo les hago una pregunta. ¿Conocen ustedes a Walter Saúl Marroquín Morales? ¿Conoce alguien a Walter Saúl Marroquín Morales? Bueno, entonces, continuemos. Entonces, les decía... ¿sí? Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Ok, hable el compañero Max porque levantó la mano primero. Bye, Max. Gracias, Steven. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta. Con el tema de la confusión, quiere decir que el Estado es el sujeto activo y en determinado momento se vuelve sujeto pasivo y luego regresa a ser sujeto activo, lo que yo le comprendí, licenciada Ángela. Por eso esa figura no se da mucho. Por eso le decía yo que el Estado, como consecuencia de la transmisión de los bienes o de derechos sujetos a algún tributo, queda colocado en una situación de deudor. Porque regularmente, ustedes saben que el Estado es acreedor, pero por las circunstancias en esa transmisión de bienes o de derechos sujetos a algún tributo, ya no va a ser acreedor, sino que va a ser deudor. Entonces quiere decir que el Estado va a tener calidad de acreedor y deudor. Y lógicamente de esa manera es como se extingue la obligación tributaria. Entonces ahí me dicen, podría dar un ejemplo. Entonces yo les estoy hablando cuando, por ejemplo, hay una herencia vacante. ¿Qué quiere decir esa herencia vacante? Ustedes saben que eso está en el Código Civil. Resulta que muere una persona y no tiene herederos. Entonces, si no tiene herederos, el Estado es uno de los que se pueden quedar con esos bienes. Entonces resulta
el Estado recibe una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias, que en tal caso se extinguen por la confusión. Quiere decir que el Estado tiene que tener las mismas las dos calidades. Tiene que ser acreedor y deudor. Regularmente nosotros vemos al Estado como acreedor, pero a través de una herencia lo vemos como deudor. No sé si con esto ya me logran entender qué es lo exactamente. El Estado tiene una cualidad dual max, exactamente, porque si usted mira el 45 del Código Tributario, es lo que nos está diciendo. Dice, es la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor, y eso extingue la obligación. No sé si con esto queda claro. ¿Tienen alguna pregunta más? Licenciada, perdone. Sí. He comprendido la definición y todo eso, pero ¿existiría algún otro caso en donde se pueda dar esta confusión por Sí, parte del Estado? por eso Aparte de esto. le digo cuando, digamos, el otro ejemplo era cuando se importan mercancías y de alguna manera son confiscadas, porque el Estado tiene las mercancías y no se pagó ningún tipo de impuesto. Ese es el otro ejemplo. También cuando hay una donación, cuando hay una expropiación o cuando hay una compra. Esos son los ejemplos. O sea, debe de tener el sujeto activo la calidad de acreedor y deudor él solo. No, aquí no participa otro sujeto. Aquí el Estado es el que tiene la reunión de esas dos situaciones de acreedor y deudor. No sé si con eso le contesto, Eric. Sí, licenciada, muchas gracias, me quedó mejor, más claro. Gracias. No tengan pena. Bueno, entonces ahora... La molestia. Sí. Solo mi consulta sería entonces, por ejemplo, que el caso cuando el Estado es deudor, entonces sí tiene que cumplir y pagar, o sea, esa es mi consulta, si se tiene que pagar a él mismo la deuda. Él no se va a pagar. ¿Por qué? Porque se confunden las dos calidades. En una es acreedor y en otra deudor. Y a través de esa confusión se extingue la obligación tributaria y se acabó. ¿Por qué razón? Porque el Estado no se va a demandar él solo. Entonces, si el Estado tiene esas dos mismas calidades de acreedor y deudor, se confunden y lógicamente se extingue la obligación tributaria. Ya, sí, yo le hacía la consulta porque, por ejemplo, en una entidad, por ejemplo, del Estado, en donde, por ejemplo, como usted indicaba, que a veces hacen donaciones, pero, por ejemplo, la SAT exige siempre el pago del impuesto, aunque sean sí, pero entidades. en este caso, sí, pero aquí estamos hablando del mismo sujeto activo. Aquí estamos hablando, usted el ejemplo que me está poniendo es de otra entidad versus la SAT, pero aquí estamos el mismo sujeto activo. Por eso no se puede dar lo que usted me está diciendo. Porque ese mismo sujeto activo, lógicamente, si el Estado le pide a usted un recibo y usted tiene que pagar el impuesto, ¿en qué momento se lo van a devolver? ¿En qué momento se confunde? O sea, debe de haber una confusión, como dice la palabra, entre acreedor y deudor. Y el ejemplo más real que les estoy poniendo es cuando el Estado recibe una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias. En tal caso, es evidente que las deudas se extinguen. ¿Por qué? Por confusión. Y para que dé la confusión, ¿qué se necesita? Se necesita que ese sujeto activo tenga las dos calidades, tenga la calidad de deudor y la calidad de acreedor. Y entonces se confunden. Y cuando se confunden, ¿qué es lo que sucede? Se extingue la obligación tributaria. Muchas gracias, licenciada. Tenga pena. ¿Tienen alguna pregunta más?
Licenciada, o sea que esto se podría dar en un fideicomiso también, como estaba diciendo usted. ¿En qué sentido el fideicomiso? De que póngale así como en el Estado. Yo solo dije legado, dije donación, dije expropiación y dije compraventa. No Bueno, dije, eso no dije se podría dar ahí. Bueno, gracias, Lic. no tenga pena. Bueno, si no tienen ninguna pregunta acerca de esto, vamos a ver otra forma de extinguir la obligación tributaria, que es la compensación. Si nos volvemos a regresar al artículo 35, vamos a ver que efectivamente la compensación, nuestra legislación la tiene como una forma de extinguir la obligación tributaria. Y entonces aquí tenemos que tomar en cuenta lo que dice el profesor Carlos María Giuliani Fonrush. ¿Qué dice él? Dice que la compensación es un medio normal de extinguir la obligación tributaria y tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. ¿Qué dice nuestra ley? Nuestra ley, esto lo tiene en el artículo 43. ¿Qué dice el artículo 43? Dice, se compensarán de oficio o a petición del contribuyente o responsable los créditos tributarios líquidos y exigibles de la administración tributaria, con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable, referentes a periodos no prescritos, empezando por los más antiguos y aunque provengan de distinto tributo, siempre que su recaudación esté a cargo de un mismo órgano de la administración. La compensación entre saldos deudores y acreedores de carácter tributario tienen efectos en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Para el efecto se aplicarán las normas establecidas en el artículo 99 de este código sobre cuenta corriente tributaria. El contribuyente o responsable puede pedir la compensación total o parcial de sus deudas tributarias con otros créditos tributarios líquidos y exigibles que tenga a su favor, aun cuando sean administrados por distinto órgano de la administración tributaria. La petición se hará ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Eso es lo que dice nuestra ley. Aquí es muy importante tomar en cuenta lo que dice Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez en un libro que se llama Principios del Derecho Tributario. ¿Qué dice Delgadillo? Delgadillo dice que los contribuyentes que están obligados a pagar mediante declaración pueden optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención de terceros. Siempre dice que ambas se deriven de una misma contribución, incluyendo los accesorios. Eso es lo que dice Delgadillo. O sea, dice, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración pueden compensar. Dicen claramente, pueden compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por un adeudo propio o por retención de terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo la tercera, incluyendo los accesorios. Y él dice, el principio básico de la compensación es que el procedimiento tenga un fin práctico. Y el fin práctico es liquidar los adeudos que directamente se neutralizan. Entonces, ¿cómo es que se neutralizan? El adeudo del Estado con el adeudo del contribuyente se compensan y ya nadie debe. La ley dice que hay dos maneras de compensar, de oficio
o a petición de parte, y ahí nos dice cuál es la regla que se debe de otorgar para compensar. Entonces nosotros le haremos una solicitud a la administración. Cuando me la hace de oficio, yo no tengo ningún chance, pero a la administración yo le pediré que me haga la compensación. Él examinará de acuerdo al artículo 99 que tiene que ver con la cuenta corriente y ya me dirá si me acepta o no la compensación. Y esto, lógicamente, lo tenemos que tener claramente establecido. Aquí también tenemos que tomar en cuenta lo que dicen Mabarak. Mabarak es otro especialista en el derecho tributario. ¿Qué dice él? Dice que la compensación es un medio por el cual los sujetos que recíprocamente reúnen la calidad de acreedor y deudor extinguen su obligación hasta el límite de la deuda. Entonces aquí nos vuelve a decir que tienen que tener ambas situaciones, tienen que tener la calidad de acreedor y deudor, y eso es completamente importante. Entonces, aquí tenemos que pensar, ¿la compensación es una forma de extinguir la obligación tributaria? Sí, es una forma. ¿Por qué? Porque está en el artículo 35. ¿Qué produce la compensación? Cuando dos personas que llegan a ser recíprocamente acreedor y deudor por cantidades iguales. O sea que aquí encontramos al Estado como acreedor y al contribuyente como sujeto pasivo. Y aquí esto puede tener un carácter amplio y puede también tener un carácter limitado. Limitado es cuando lógicamente a lo que se está refiriendo es a crédito y a deudas tributarias. Pero aquí tenemos un problema, y es un problema que la doctrina ha recogido de una manera concreta y dice Tesoro. Tesoro es un autor que es mencionado por Héctor Villegas, y él dice que él cree que la compensación no se puede operar en el derecho tributario. Y da varias consideraciones que creo que son consideraciones muy valiosas. Y en primer lugar dice, no puede darse porque el fisco necesita recaudar rápidamente los tributos. Y recuerden ustedes que si nosotros vamos a compensar, lo tenemos que hacer en el tiempo que tenemos. Prácticamente, si es impuesto sobre la renta, en un mes para pagar el recibo. Si yo no pago ese impuesto dentro del mes que me señala la ley, tendré que pagar intereses y costas. Y ahí yo ya me voy a meter a un problema muy serio. Y la administración tributaria no me va a contestar a mí ni en una semana ni en 2 semanas. Se va a tardar su tiempo para contestarme. ¿Qué otra cosa dice Tesoro? Tesoro dice que no puede darse esto porque el crédito del Estado y el crédito de los particulares son de distinta naturaleza. Entonces, al ser de distinta naturaleza, como que la compensación no es una cuestión que tan rápido pudiera hacerse. Y eso lo tenemos que tener claramente establecido. Luego, hay otra razón, porque los créditos contra el Estado no son ejecutables. Y lógicamente, los créditos de una persona particular sí son ejecutables. Entonces, esto nos hace ver que la compensación es una figura que no es tan fácil en el derecho tributario, por las razones que yo les estoy diciendo. Pero la doctrina moderna ha insistido en esa tendencia, nuestro código tributario lo recoge y está a favor de la compensación, pero generalmente está limitada a créditos y a deudas fiscales. El efecto de la compensación es extinguir ambas deudas hasta el empate de la menor, quedando subsistente la mayor parte por el saldo restante. Entonces, lógicamente, no es una figura muy fácil
muy fácil dentro del cuadro tributario, aunque lo acepta nuestra ley. Es importante que se considere que las obligaciones deben de ser líquidas, exigibles y de plazo vencido. Entonces, lo tenemos en el código, pero sí tenemos que tener claramente establecido que no es así tan fácil, tan fácil. Entonces, lógicamente, tenemos que estar completamente establecidos que esa situación tiene que ser de esa manera. Ahora tenemos otra figura, y la otra figura es la condonación o la remisión. Y aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es que, ¿qué es condonación o remisión? ¿Qué es? Primero, es otra de las formas por las cuales se extinguen las obligaciones tributarias. Si nosotros miramos el artículo 35, nos aparece la condonación o nos aparece la remisión. ¿Y qué es eso? Eso es el perdón o la liberación de la deuda concedida por el acreedor. Entonces, si nosotros pensamos quién es el acreedor tributario, yo les preguntaría, ¿quién es el acreedor? ¿Quién es? ¿Quién es el acreedor? El Estado, licenciada. Exactamente. Entonces, ¿quién es el que nos va a perdonar la deuda? Según yo recuerdo, licenciada, ¿Qué manda? En la Constitución hay un artículo donde indica que a veces el presidente tiene cierta facultad. Así es. En el momento lo que usted indica, no sé si estoy mal, licenciada Nájera. Está bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que es otra de las formas por las cuales se extinguen las obligaciones tributarias y consiste en el perdón o liberación de la deuda concedida por el acreedor. Entonces, nosotros, lógicamente, aquí vamos a ver el artículo 183, inciso R de la Constitución, como Max claramente nos lo decía, y dice: exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Si nosotros nos vamos, perdone, Carlos Fernando me levantó la mano, ¿sí le escucho? Gracias, licenciada. Perdón, solo tenía una duda. En este caso, ¿es estrictamente del Estado a un particular en específico o podría aplicarse como aquellos casos en donde el Estado, para lidiar con alguna crisis, se enfoca en exonerar o perdonar los impuestos a los contribuyentes, pero lo hace de manera general? No, lo que pasa es que si usted lee el artículo 46, dice: la obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por la ley. Entonces, para perdonar los impuestos, eso debe de estar contenido en una ley. ¿Qué es lo que puede condonar o perdonar el presidente? Al tenor del artículo 183 de la ley, inciso R. Lo que el presidente puede es él puede las multas y los recargos, entendiendo los recargos como los intereses. Entonces, los impuestos lo debe de estar contenido en una ley. En la ley debe de decir. Si ustedes se dan cuenta, todas las leyes tienen un capítulo de exenciones y todas las leyes dicen quiénes no pagan impuestos. Pero el presidente, su función es solamente las multas y los recargos. Es lo único que puede perdonar el presidente. No sé si con esto le logro explicar. Sí, me queda mucho más claro. Gracias. No tenga pena. Entonces, leamos por favor el artículo 46, volvámoslo a leer. Dice: condonación. La obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por la ley.
Solo la ley lo puede tener. Mientras que dice que las multas y los recargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República de conformidad con lo establecido por el artículo 183, inciso R, de la Constitución Política, sin perjuicio de las atribuciones propias por el Congreso de la República y lo establecido en el artículo 97 de este código. Entonces, ahí estamos clarísimos en este tipo de situaciones. Este principio se basa, ¿sí? ¿Alguien, Carlos de León? ¿Sí, Carlos? Bueno, sí, licenciada, una consulta. Uh-huh. Entonces, ¿habrá algún lineamiento para que el presidente pueda condonar a alguien o, por así decirlo, a quien a él se le dé la regalada gana de perdonar, ese asunto... Ajá. ¿Habrá algún proceso o algún lineamiento? Ya, ese asunto es porque la ley no le da ningún lineamiento. La ley, lógicamente, lo dice que él lo puede hacer. Entonces, cualquier persona que le presente una solicitud y que él considere que puede ser exonerada, lo hago. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Que la ley tuviera los lineamientos sobre los cuales se tiene que basar el presidente para otorgar esa remisión o condonación de las multas y de los intereses. Entonces, esa pregunta es importante porque hoy por hoy no existe esa normativa, pero esa normativa debería de existir. ¿Para qué? Para evitar que pueda ser un premio político para muchas personas. Porque lógicamente los que llegan a pedir que se les condone las multas no son unas multas pequeñas, son multas por cantidades considerables. Ahí está, ya me pusieron aquí. Sí, lo digo porque me recuerdo, pasó con el caso del presidente Jimmy Morales. Sí, así es. Que estuvo condonando bastantes deudas. Así es, exactamente, pero sí, los presidentes tienen libertad porque tienen un criterio completamente abierto, que yo diría que no debería de ser abierto para evitar arbitrariedades, pero hoy por hoy nosotros lo tenemos abierto. No sé si con eso le contesto, Carlos. Debería de reformarse, sí. Reformar la Constitución va a ser bien difícil, pero lo que sí debería de haber quedado incluido dentro del Código Tributario, ¿verdad? Ok, Carlos. Entonces, es indudable que el Poder Legislativo puede dictar leyes de condonación de tributos. Y eso está basado en el artículo 46 del Código Tributario. En nuestro país se ha usado ampliamente esta facultad y en numerosas oportunidades y con numerosos alcances. La condonación de tributos solo puede hacerse a título general, nunca a título particular. ¿Por qué? Porque implicaría un tratamiento desigual para los contribuyentes o significaría un ejercicio caprichoso del poder tributario por parte de los administradores de los impuestos. La condonación o la reducción de los impuestos puede concederse por medio de una ley de carácter general al tenor del artículo 46 de nuestra normativa legal. Esta puede suceder porque así lo dispone una ley especial o una resolución administrativa en la forma y en las condiciones que establezca la misma. Es la renuncia que hace el acreedor de su derecho a exigir en todo o en parte el pago de una deuda. Entonces, yo les pediría que por favor lean ese artículo 183, inciso R, de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 46 que tiene que ver con lo referente a la condonación. Luego hay una figura doctrinaria que se llama la cancelación. Nosotros no tenemos la cancelación. O sea, si ustedes revisan su artículo 35 del Código Tributario, no tenemos la cancelación. Nuestra ley no reconoce en la ley tributaria guatemalteca a la cancelación como una forma de extinguir la obligación tributaria.
Pero en la doctrina sí existe. Y eso se da por la incobrabilidad de la deuda. Y se da cuando los sujetos de crédito son insolventes, previa comprobación de esas circunstancias a la Superintendencia de Administración Tributaria. Aunque nosotros no lo tenemos con el nombre de cancelación, sí existe en nuestra ley, pero en nuestra ley existe con el nombre de incobrabilidad de la obligación tributaria. Y precisamente es cuando los sujetos del crédito son insolventes, previa contribución de esa circunstancia por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Artículos 54, 55 y 56 del Código Tributario. Por su incompatibilidad, si nosotros vemos el artículo 54, dice, por su incompatibilidad con el costo de administración y de cobranza, la administración tributaria puede autorizar que no se inicie el procedimiento administrativo por ajustes de auditoría a los tributos determinados, mediante declaración del contribuyente o responsable cuando no superen la suma de 1,000 quetzales por cada periodo impositivo anual. Se deberá iniciar el procedimiento administrativo en los casos de los tributos que no determinan mediante declaración cualquiera que sea el objeto de los ajustes. Luego está el 55, que es la declaración de incobrabilidad, y el 56, los efectos de la incobrabilidad. Entonces, en nuestro código no se llama cancelación, se llama la incobrabilidad de la deuda y está contenido en los artículos 54, 55, 56. ¿Cuándo se da? Cuando los sujetos del crédito son insolventes, previa comprobación de esa circunstancia de la administración tributaria, y por eso deciden no cobrar. Tienen dinero para pagar porque no tienen ningún bien en el registro de la propiedad y porque definitivamente el Estado gastaría una cantidad de dinero grande y no lograría que en su momento les sean pagado la deuda que se le tiene a favor del Estado. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, solo les pediría que por favor lean sus artículos 54, 55 y 56 del Código Tributario, que tiene que ver con la incobrabilidad de la deuda. Dice, más pérdida para el Estado en demandar al sujeto pasivo. Exactamente así es, Max. Entonces, si ya no una tienen... pregunta. Carlos, dijo que ¿no le oí bien? Dijo de la incobrabilidad, de la incobrabilidad de la deuda. ¿No? ¿Es un sexto modo de extinción? Sí, o sea, no lo tenemos, nosotros no lo tenemos como modo de extinguir la obligación tributaria, pero sí lo tenemos como una figura dentro de nuestro código tributario y es, lógicamente, cuando la persona no tiene el dinero necesario, es insolvente, previa controlación de la SAT y nunca el Estado le va a poder cobrar la cantidad que le adeuda. Pero nosotros no la tenemos dentro de nuestra legislación como una forma de extinguir la obligación tributaria, sino que lo tenemos como incobrabilidad de la deuda. Ok, si ya no tienen ninguna... Sí, Steven. Podría ser porque en su momento esta persona que no puede pagar ahora, más adelante sí va a poder pagar impuestos. Por eso no está dentro de las formas. Lo que pasa es que el más adelante es bien relativo, porque recuérdese que una forma de extinguir la obligación tributaria sí es la prescripción. Entonces solamente tenemos normalmente 4 años en que opere la prescripción normal, más la especial, que es cuando la persona no se ha inscrito en la administración tributaria, pero pasados los 5 años ya hay prescripción. Entonces, si no se tiene,
Si la persona no tiene ningún bien que embargarle, si no tiene nada con qué pagar, más es lo que va a perder el Estado pretendiendo que le paguen. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando leyeron el Código Tributario, se dieron cuenta que dice que cuando... Espérenme, vamos a ver aquí... Eso debe hacerse con una previa investigación de parte de la administración tributaria, ¿verdad? Establecido eso, ya se puede dar esa figura. Exactamente. Jurídica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se le puede notificar, que no se le puede encontrar. Dice, cuando el monto de la deuda sea de 5,000 quetzales, eso dice el artículo 55, siempre que se hubiere realizado diligencias para localizar al deudor, sus bienes o derechos que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda sin haber obtenido ningún efecto positivo. El monto referido comprende tributos, intereses, multas y recargos y debe referirse a un mismo caso y a un mismo periodo impositivo. En la circunstancia de una declaratoria de incobrabilidad improcedente, se deducirán responsabilidades conforme a lo dispuesto en el artículo 96. Entonces, por eso yo les pedí que lean su artículo 54, 55 y 56, que tiene que ver con la incobrabilidad de la obligación tributaria. Eso quiere decir que la cancelación, que es una figura doctrinaria, que doctrinariamente se da cuando hay incobrabilidad de la deuda porque la persona no tiene dinero para pagar, nosotros no lo tenemos con ese nombre como una forma de extinguir la obligación tributaria, pero sí está dentro del código y nosotros lo tenemos como la incobrabilidad, pero como cancelación por sí o por sí no existe. Entonces, con esto nos quedaríamos la noche de hoy, si ustedes ya no tienen ninguna pregunta más que hacer. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Nájera. Buenas noches, nos vemos. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.